Bueno, buenas noches, somos del grupo número 3 del curso de Psicología Social. Hoy se va a realizar un panel de discusión. Los miembros que van a participar de este son Ana María Fernández, Brenda Paola, Marlon Rafael Fontalvo y Sonia Alonso Martínez, y mi persona, Geraldine Carmona. Lo que se va a realizar en este panel es que en la primera parte cada panelista va a exponer sobre las lecturas escogidas, ya sea de Soto o de Bocanegra. Luego se abrirá un espacio de preguntas para poder responder a esas preguntas o a esas dudas que queden y así ampliar mucho más de información. Y por último se realizará las conclusiones y el cierre de la actividad. Entonces vamos a empezar con la panelista 1, quien va a hablarnos sobre la construcción y crisis de la psicología social como área de conocimiento, de la lectura de Soto 2006. Hola, mi nombre es Ana María Fernández. En esta ocasión les voy a hablar sobre la constitución y crisis de la psicología social como área del conocimiento. La época en que la psicología comienza a dar sus primeros pasos estaba claramente definida por la física newtoniana y la teoría de la evolución de Darwin. Ellos marcaron inevitablemente lo que serían las primeras manifestaciones de la ciencia del espíritu, que estarán enmarcadas dentro del empirismo lógico como cualquier ciencia que se apariencia en aquellos tiempos, en busca de hechos que crean teorías sobre el comportamiento. Pues la psicología social se estructuró como una disciplina sobre dos bases de modelos fundamentales explícitos de la conducta humana, la racionalidad y la irracionalidad de las personas, dividiéndola así en dos contextos ideológicos, donde surge la primera crisis de la modernidad y las ciencias sociales bajo la Ilustración. En el contexto social, Martín Barón, 1983, dividió la psicología social en tres periodos: visión homogénea de la sociedad, americanización de la psicología y cuestionamiento del orden social. De aquí nacen los tres factores que hacen posible la creación de la psicología social, como es el nacimiento del Estado moderno y la democracia que legitimaba con la opinión pública, la generación de la economía de mercado para así conocer las necesidades y las creencias en que la relacionalidad científica podía aplicarse a los objetos sociales. Gracias. Muchas gracias, compañera. Damos paso ahora a la panelista 2, que nos hablará sobre la psicología social en América Latina, de la lectura de Soto 2006. Buenas noches. La crisis de la psicología social como área de conocimiento, ítem 2.4. Se destaca que la psicología social ha pasado por diferentes etapas desde su constitución como disciplina independiente hasta enfrentar crisis que ponen en entredicho su identidad y relevancia. También se menciona que una de las principales crisis surge cuando la psicología social adopta un enfoque individualista y descontextualizado, alejándose de su objetivo original de comprender las interacciones sociales y los procesos colectivos. El autor argumenta que la crisis de la psicología social también está relacionada con el contexto sociohistórico en el que se desarrolla, marcado por cambios políticos, económicos y culturales. Además de esto, se destaca la importancia de la obra de Ignacio Martín Baró, quien propuso una psicología social comprometida con la realidad social y política de América Latina, enfocada en comprender y transformar las estructuras de opresión y exclusión. Ahora se va a realizar la presentación de la panelista 3, quien nos va a hablar sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, en base a la lectura de Bocanegra 2017. Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, sí, el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la referencia de Bocanegra, Pardo y Prieto.
¿verdad? Ellos hacían referencia a lo que es el psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, en la cual ellos nos indican a nosotros la importancia del el psicólogo social en nuestro país. Ellos explican de que debería de ser una sociedad más justa, equitativa, una sociedad en la cual pues sea de contribuyente de transformación. Ellos también explican de que el rol del psicólogo social va mucho más allá de lo que es una formulación o una evaluación. La idea de ellos era de que ellos pudieran, nosotros los seres humanos pudiéramos comprender lo que era, lo que es el bienestar tanto físico como mental. Porque lo que decía Bocanegra era de que también en la parte social se maneja mucho lo que es la parte de lo que manejan ellos, la participación ciudadana, pero también dañaban un poco lo que era el, el desconocimiento. Porque Prieto hablaba un poco sobre lo que era la implementación de programas. Cuando Bocanegra hablaba sobre eso y Prieto explicaba sobre la implementación de intervenciones de los programas, era porque veía de que los psicólogos eran importancia y responsabilidades ante una sociedad que se vivía un poco desordenada. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando eh, entra Pardo, Pardo le explica a Bocanegra en ese entonces de que ellos debían de mantener un psicólogo con una mente positiva para manejar algo relativo ante la sociedad. Ustedes saben de que el psicólogo social es para que mejorar la calidad de vida de las personas, buscando el bienestar absoluto, ¿sí? De la comunidad, pero también ellos hacían referencia a las partes políticas y públicas. Cuando yo comencé a leer lo de Bocanegra en la parte pública y política, yo no entendía un poco, pero cuando me fui mucho más allá, entendí de que la parte pública hacía referencia a lo que nos está afectando pues hoy en día, ¿cierto? No sé si mi compañero Marlon me complementa en la parte pública y política, en la parte de lo que son las intervenciones de los programas que se están brindando el día de hoy. Buenas noches para todas, cordial saludo. Eh, Especialmente lo que mencionaba Brenda hace un momento en su intervención, tiene mucho que ver con la realidad social que vemos hoy en día en el país. Ante esto es bueno e indispensable preguntarnos si en realidad el rol o el papel de la psicología social encaja en nuestra realidad social, valga la redundancia, que vive el país. Pienso que desde la historia se exige una lectura urgente desde este punto de vista en cuanto a lo que tiene que ver las ciencias sociales y humanas, principalmente afectadas, creo yo, por la realidad del país. Indiscutiblemente, desde este punto de vista de la psicología social, esta lectura parece estar un poco silenciada y no ha sido clara, de manera que se pueda revelar una postura de cómo los profesionales desde este campo pueden aportarle a la crisis humanitaria que estamos viviendo o que siempre hemos vivido en el país, generada quizás por la afectación de personas, de algunos grupos, de algunas organizaciones sociales debido a la situación de violencia continua que vivimos en el país. Este conflicto, todos sabemos que viene desde hace muchísimos años y que los fenómenos sociales que a través de la historia se van convergiendo, van cambiando de acuerdo a la violencia, están prácticamente impresas en toda la realidad de nuestro país. Especialmente desde el punto de vista de la psicología social, Colombia se presenta como una disciplina relacionada en el contexto histórico que se ha desarrollado. Sin embargo, bajo estas mismas posturas surgen ciertas dificultades que debemos tener en cuenta y tras poder definir y tratar quiénes, cómo y desde qué punto puede intervenir la psicología social. Tenemos en cuenta que esta disciplina se enfoca básicamente en la construcción del conocimiento y en la intervención de la realidad social que vivimos en nuestro país. En este sentido, pienso que
es una definición acertada desde el campo de la psicología y que puede cobrar mayor importancia teniendo en cuenta las intervenciones que podamos realizar, como lo postula Bourdieu en alguno de sus capítulos, donde dice que podemos tener este campo como un término, especie de una red de configuración de las relaciones, es decir, aquellas relaciones que sean objetivas desde diferentes posiciones, las cuales este autor especialmente hace énfasis primero en el análisis de la posición o en el análisis de la posición del cual pueda abordar el psicólogo social en el campo. Segundo, o poder obtener una estructura de las relaciones que se generen entre las posiciones. Y tercero, el hábitus del cual toma todas esas capacidades para poder realizar un diagnóstico. Entonces pienso que desde el campo de la psicología se pueden intervenir diferentes instituciones, podemos participar diferentes agentes y especialmente como psicólogos poder reconocer mediante la ciencia qué relación tienen los individuos con la interacción y con el entorno que los puede rodear, de acuerdo a la sociedad y a la cultura. Pues nuestro país somos redundantes en ese tema, en el tema del desorden social, en el tema de la violencia, que es bastante incidente en todas las participaciones del ser humano, y poder generar, pienso yo, que una sensibilidad racional, no solo como psicólogos, sino como investigadores sociales, y poder ser una gente que construya un saber y que adquiera una fuerza para dar respuesta a las diferentes problemáticas y poder transformar, claro, obviamente, todas las condiciones contextuales que vivimos en nuestro país. Compañero, para concluir, usted dijo algo muy importante, que era la parte, pues, creo que esto lo ha marcado la historia de Colombia, lo que es la parte del conflicto armado. Creo que ahí es donde el psicólogo social ha jugado un papel muy fundamental, ¿cierto? Lo que es la parte del conflicto armado, la desigualdad, la violencia, la discriminación, creo que eso es algo lo que vivimos a diario. Y creo que es algo que nos enseña a nosotros, y de ahí nosotros hemos aprendido de que debemos verdaderamente sabernos poner los zapatos para ser un psicólogo social, en donde podamos brindar ese impacto psicosocial a esas personas que verdaderamente lo necesitan. Y creo que para eso nosotros estamos, ¿no? Como para brindar ese apoyo a esas personas que de pronto han sufrido algún tipo de situaciones por la violencia, por la desigualdad de géneros, o sea, por la discriminación, por la raza. Hoy en día, pues eso lo vemos totalmente a diario, y lo digo porque lo vemos más que todo en las partes de las personas que están viviendo hoy este día el cambio de género, que son homosexuales. Son muy discriminados porque no tienen este tipo de apoyo. Hasta ahora creo que el gobierno ha implementado esos programas para ayudar a estos jóvenes que están presentando este tipo de situaciones en nuestro país. Entonces, creo que como psicólogos sociales debemos de brindar esa prevención y esa atención para ayudarlos a cada uno de ellos, y qué mejor, ¿no? Buscar esas soluciones a nuestras comunidades. Gracias. Muchas gracias por esa excelente exposición. Entonces, abrimos paso al espacio de preguntas para poder ampliar un poco más sobre estos conceptos. Hay una pregunta muy interesante, y es: ¿por qué es importante el surgimiento de la psicología social en nuestro medio? No sé si la compañera Ana María quisiera responder a esta pregunta. Hola, sí, claro. Pues acerca de esa pregunta, pienso porque la psicología estudia las relaciones sociales, la psicología estudia las relaciones sociales, la cual está conectada al comportamiento de los individuos con fenómenos microsociales y macrosociales. Ya que gracias a todos estos descubrimientos de la psicología social, se logra dar un aporte significativo en la cual nos permite explicar los sucesos del comportamiento humano de acuerdo donde se desenvuelve de acuerdo al contexto donde se desenvuelve el ser humano. Es decir,
Nuestro comportamiento está basado de acuerdo en el contexto donde estamos rodeados. Cuando estamos en el trabajo nos vamos a comportar de una manera diferente, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la casa, cuando estamos con ciertos amigos. Entonces, esto es lo que esta psicología social enmarca esto. De acuerdo en el contexto en donde estamos, vamos a comportarnos. No sé si alguien quiere complementar. Bueno, está muy clara tu explicación, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta y es en base a la lectura de Soto, y es ¿cómo cree que esta perspectiva podría abordar los desafíos contemporáneos que enfrenta la psicología social en nuestra sociedad? ¿Quién podría responder a esta pregunta? Bueno, la perspectiva de Martín Baró fomenta un enfoque crítico hacia la realidad social y política. Esto podría motivar a los investigadores y profesionales de la psicología social a cuestionar las estructuras de poder y analizar las causas profundas de los problemas sociales, contribuyendo así a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones efectivas. Ok, muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar con esta pregunta, que es en base a la lectura de Bocanegra, y es, ¿cuál es el papel del psicólogo social en el contexto de la realidad contemporánea colombiana? No sé qué compañero quiere responder a esta pregunta. Bueno, yo la voy a responder. Siento que el papel del psicólogo social en el contexto de la realidad contemporánea en Colombia es fundamental, ya que el psicólogo social se encarga de estudiar y pues, de comprender las dinámicas sociales, culturales y políticas que afectan, ¿cierto?, a la población colombiana. Además, el psicólogo social tiene la responsabilidad de diseñar también y de implementar ciertas herramientas para poder mejorar la calidad de vida de esta población. También pueden generar conocimiento científico que contribuyen pues, a la toma de decisiones públicas y políticas. Todo esto lo que promueve es el bienestar absoluto de la comunidad, de la población colombiana y, mejor dicho, tratando de mejorar el estado emocional de cada uno de ellos. Como hablábamos anteriormente, que les ha afectado por algunos tipos de causas que han vivido, pues esto es lo que hace el psicólogo social, prevenir y evitar de que estas personas sigan pues sufriendo tanto física y mentalmente. Quisiera aportar algo igualmente a la pregunta, por favor, si me lo permiten. Claro, Es importante lo que dice Brenda. Igualmente, también pienso que el psicólogo social se presenta como una persona más un agente inmerso en todo ese entramado de relaciones que podemos ver actualmente en nuestro país y que de igual forma le permiten conectarse con la verdadera realidad social, no solo dentro de lo académico, también desde poder conectarse desde lo afectivo, lo emocional con cada una de las personas que comparte, y de esa forma entra a ser parte de una realidad social como un investigador, y un investigador social, por decirlo así, y es un actor, valga la redundancia, participante que ejemplifica mucho más ese proceso de reconciliación y reflexividad que se pueda presentar entre diferentes personas. excelente. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta por hacer o ya está todo claro? Está todo claro. Ok. Entonces, ya finalizado este espacio de preguntas, vamos a pues ya concluir esta actividad. Bueno, ya para finalizar, es importante que se dieron a lo largo de esta actividad. Y es que gracias a todos los aportes realizados en este panel de discusión, tenemos ahora un panorama mucho más amplio sobre el caminar de la psicología, en especial de la psicología social.
ya que hemos evidenciado que el camino de esta no ha sido para nada lineal. Y que por el contrario ha tenido que pasar por diversas crisis, desde crear divisiones entre la misma psicología social hasta enfrentar crisis diferentes dependiendo del lugar en donde se encuentre. Por eso no podemos hablar de una misma crisis en otros países como en Estados Unidos o en otros continentes como lo es en Europa y venirlo a comparar con nuestros contextos aquí en Latinoamérica y mucho más con lo que se vive en Colombia, resaltando de esta forma que nuestros contextos y formas de vivir y ver las cosas influyen grandemente en todas las aportaciones que se hacen, ya sea a nivel académico, social, entre otros. Otro aspecto a resaltar ya para terminar es sobre la importancia que tienen las investigaciones en nuestros territorios, ya que como se habló anteriormente, los resultados de las investigaciones pueden cambiar gracias a esos contextos que hacen que haya diferencias. Por lo tanto, tener investigaciones que se adapten a nuestras culturas, pensamientos y formas de ver las cosas es fundamental para poder comprender de una forma más sencilla y eficaz esos fenómenos sociales por los que puede estar pasando nuestra comunidad y así dar una discusión mucho más efectiva. Entonces ya finalizado este panel de discusión, les doy gracias a todos ustedes por participar de este espacio y de estos aportes tan importantes que permitieron ampliar nuestra información sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.